A lo largo de este video veremos cómo surgen las monarquías modernas, que empiezan a querer acaparar cada vez más riqueza, lo que los lleva a explorar y conquistar nuevas tierras. Con el tiempo y como el poder empieza a concentrarse en el rey, dichas monarquías se convierten en absolutistas. Empiezan a surgir nuevas ideas que cambian la manera de ver al rey, por lo que aparecen revoluciones liberales, que transformarán a los gobiernos en monarquías o repúblicas constitucionales, que sigan las ideas liberales o los intereses de la burguesía. Vamos a comenzar. Adam Smith creía que si una nación ahorraba e invertía, pronto sería rica. Pero, tiempo después, Karl Marx daría un cambio total a estas ideas. Él expuso la explotación de los trabajadores era lo que generaba la riqueza en el mundo. Si bien los trabajadores eran los encargados de crear tanta riqueza y poder, ¿por qué eran pobres? La respuesta es simple, verán, los burgueses eran los poseedores de gran parte de estos lujos, ya que ellos invertían en los viajes, además de que tenían a su poder 4 de los 5 factores que generaban riqueza. Ellos estaban apoderados de el capital, ya que ellos administraban el dinero, los medios de producción se encargaban del control de las fábricas y manejo de ellas, el mercado eran los encargados de invertir en esto ya fuera por la compra y venta o demás factores, mano de obra, ellos compraban a sus trabajadores y les pagaban miserablemente, y otro de los factores importantes fueron los artículos de consumo. Sin embargo, no tenían el control total de este factor debido a que no dependía de ellos si las personas lo compraban o no. También el concepto del mercantilismo está directamente relacionado con la acumulación originaria del capital. El mercantilismo fue un conjunto de ideas políticas y económicas que se desarrollaron en el siglo XVI y XVII. Se caracterizó por la idea de que la riqueza de una nación depende de la acumulación de metales preciosos y una balanza comercial favorable, lo que significa que las exportaciones deben superar a la cantidad de importaciones. Para lograrlo, el Estado intervenía y controlaba toda la actividad económica. Esto causaba una competencia entre naciones, que creó la necesidad de buscar territorios para adquirir nuevos mercados y riquezas, como se puede ver en la siguiente historieta. Después de descubrir tierras y riquezas, empezaron las conquistas, esclavizando personas, obligándolas a trabajar en minas y obteniendo así riquezas como el oro y la plata, extrayendo también materias primas, conquistando tierras y llevando las riquezas a los reyes, pero guardándolas en Europa principalmente y usadas para el desarrollo de España, acumulando todo y creando así el capital. Como pudimos ver anteriormente, la colonización de América y África fue un elemento bastante importante en el desarrollo de la economía e industria europea. África les proporcionaba materias primas, mercados y esclavos, mientras que América era una buena fuente de metales preciosos y otras materias primas, además de también mercados. El mercantilismo también ayudó a fortalecer el poder absoluto del rey, porque tenía el total control de la economía. Recordemos las características de la monarquía absoluta. El rey tiene el poder y control de todo, él es el centro de todo. Las instituciones se encuentran jerárquicamente por debajo del rey. No hay separación de poderes democráticos. Defiende que Dios es la legitimidad del monarca. Es de carácter hereditario y existe una burocracia. Sin embargo, existían personas que no estaban de acuerdo con el absolutismo, y empiezan a surgir las ideas ilustradas. Los 3 postulados básicos son: la naturaleza puede ser entendida por el hombre, y no como un misterio divino. El hombre tiene derecho a ser feliz y se define la política como el arte de hacer felices a los pueblos. El progreso surge gracias al desarrollo científico, dando paso a la técnica y priorizando el conocimiento práctico. Gracias a esto surgen grandes pensadores que postulan diferentes ideas ilustradas. Los más importantes fueron Montesquieu, quien era partidario de la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire estaba en contra de la intolerancia religiosa. Rousseau plantea una política basada en la voluntad general y en el pueblo como soberano. Locke defendía la propiedad privada. Pensaba que se desarrolló en el mismo momento en que se desarrolló el trabajo y propuso el derecho a la rebelión. A continuación, veremos 3 textos sobre diferentes corrientes de pensamiento político. El primer texto dice: es solo en mí donde reside el poder soberano. Solo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división. Es por mi autoridad que los oficiales en mi corte proceden no a la formación, sino al registro y a la publicación, y a la ejecución de la ley. El orden público emana en mí,
y los derechos y los intereses de la nación de los que suele hacer un cuerpo separado del monarca. Están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos. Este texto corresponde al absolutismo, puesto que los tres poderes recaen sobre el rey, el orden público emana de él, así como todos los intereses de la nación. El segundo texto dice: puesto que los hombres, como se ha dicho, son todos por naturaleza iguales e independientes, ninguno de ellos puede ser sacado de esa condición y sometido al poder político de otro sin que medie su propio consentimiento, y este conscientemente se otorgue mediante un convenio hecho con otros hombres de unirse y asociarse en una comunidad para vivir unos con otros de manera cómoda, segura y pacífica, en el disfrute tranquilo de sus propiedades. Este texto corresponde a la Ilustración porque habla sobre que todos los hombres son iguales e independientes y nadie puede quitarles la condición, así como ser sometidos al poder de otros sin su consentimiento. El último texto dice así: el soberano no tiene más que un bien que es del Estado en general. El soberano representa, él y su pueblo no representan más que un solo cuerpo, que no puede ser feliz más que mientras la concordia los une. El príncipe es a la sociedad que gobierna lo que la cabeza es al cuerpo. Debe ver, pensar, obrar para toda la comunidad, a fin de procurarle todas las ventajas. Este texto corresponde al despotismo ilustrado, ya que sostiene que el soberano no es dueño más que de un bien, que es el Estado, y su única función es servir al pueblo, y debe obrar por toda la comunidad. El desarrollo de nuevas ideas políticas y el uso de la razón como principio para explicar el mundo natural y la sociedad fueron factores que debilitaron la monarquía, debido a que se cuestionó el carácter divino del poder real. Esto provocó la ridiculización de la corona, como se observa en la siguiente imagen, donde el rey es ridiculizado con tres elementos principales. El primero es la botella de alcohol barato que bebe, que tiene la frase «Viva la nación». El segundo es el gorro que usa en vez de una corona, simbolizando su incompetencia. Y el tercero es su apariencia física, ya que se ve obeso y de baja estatura. Se le representa de esta forma con el objetivo de mostrar que el rey no es un ser perfecto, por eso se exageran sus defectos. Con el objetivo de quitarle el poder al rey, surgen revoluciones liberales alrededor del mundo. La primera fue la Revolución Inglesa, que concluye en 1688 con la derrota del absolutismo y la instauración de una monarquía parlamentaria, en la cual el monarca posee el poder de forma parcial, ya que es regulado por un parlamento. La segunda fue la independencia de las 13 colonias. Tras la Guerra de los 7 Años, la corona británica estaba muy endeudada, y en un intento de cubrir los gastos de la deuda y tropas del imperio, se aprobaron leyes recaudatorias, como la ley del azúcar, la ley del sello o la ley de Townshend. Ya que no tenían representación en el parlamento, estaban en contra de pagar impuestos. Sostenían la frase «no hay tributación sin representación». En 1775, tras acontecimientos de años pasados, como la masacre de Boston o el motín del té, inicia la Guerra de Independencia. En 1776, en el Congreso de Filadelfia, las 13 colonias británicas de América del Norte declaran su independencia. En dicha declaración se sostiene que todos los hombres son iguales, con derecho a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad, y que si un gobierno los priva de este derecho, pueden derrocarlo. En 1787 se declara a los Estados Unidos de América una república federal y democrática con un gobierno de 3 poderes. La tercera fue la Revolución Francesa. Tras el descontento hacia el tercer estado, se creó la Asamblea Nacional. Tiempo después, el 14 de julio de 1789, la revolución se desató con la toma de la Bastilla. Asimismo, la Asamblea crearía un documento que recogió los principios básicos de los Ilustrados, señalando que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Llamado hacia este documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esto afectó los intereses de los sectores privilegiados, dando origen a la época de terror, donde fue asesinado Luis XVI. Robespierre sostuvo la soberanía francesa, sin embargo decayó y fue ejecutado, creándose así el Directorio, y Francia se convirtió en una república democrática.
Sin embargo, en 1799, con el golpe de Napoleón, se disolvió el directorio, se fundó el consulado y se eligió como emperador. Napoleón consolida el carácter laico e impone su idea de gobierno a través del Código Civil, mediante el cual solamente el Estado se encargará del registro civil y la educación de los habitantes. Buscó llevar sus ideas de gobierno a través de países mediante sus conquistas. Prusia fue dominada en 1806, pero también en 1808 invadió España y logró que abdicara el rey, considerando dicho trono de su propiedad. Así nombró a su hermano José como monarca de los españoles. La invasión por la que pasaba la corona española llevó a las élites criollas a tomar por su cuenta el poder sin que fuera visto como sedición. Además, por primera vez la corona consideró a los americanos como iguales con el fin de unirse a la defensa del reino. Tras la expulsión de Napoleón en España, los americanos seguían teniendo dificultades para reconocer al gobierno provisional, pues podía ser quitado en cualquier momento. También se crearon juntas americanas para preservar la independencia. Tras el triunfo independentista, las Cortes de Cádiz introdujeron las ideas liberales en la Constitución de 1812, donde se recogen también las ideas del liberalismo económico. Además, se proclama la soberanía del pueblo, la división de poderes y la monarquía constitucionalista. No obstante, entre 1808 y 1826 se produjeron movimientos de independencia, cuyas causas fueron la influencia de las ideas ilustradas, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los anteriores movimientos reciben el nombre de revoluciones liberales, porque la burguesía retomó ideas de la Ilustración y el liberalismo para ascender al poder. Las ideas de la Ilustración representaban en gran medida los intereses de la burguesía. Ambos estaban en contra de las mismas problemáticas sociales, principalmente la desigualdad. Se comenzaban a cuestionar el poder ejercido por el rey, y la búsqueda de felicidad para los gobernados hizo cambios en las formas de gobierno. Eran los ilustrados y los burgueses quienes estuvieron al frente de dichos movimientos revolucionarios sucedidos a mitad del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, adoptando así el nombre de revoluciones liberales o burguesas. Las ideas del liberalismo se dividían en dos: el liberalismo político, que se refiere a la postulación de las libertades individuales, y liberalismo económico, que se refiere a que la economía se rige por leyes naturales como la oferta y la demanda, sin la intervención del Estado. En 1812 surge un nuevo mapa de Europa, como reacción monárquica al liberalismo, lo que a su vez provocó la expansión territorial de otros reinos. A este periodo se le conoce como la Restauración. Tras estas revoluciones hubo un descontento, en el que el socialismo y nacionalismo aparecen como alternativas ideológicas en sus movimientos. Y aquí hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención y les deseamos un feliz día.